Bienvenidos, bienvenidas a su tercer capítulo del podcast Lorenzo, Antonio y sus amigotes. Hoy estaremos conversando sobre un tema muy particular, sobre la historia de Pierre, donde Pierre, como genio de la historia, tuvo las desdichas, si se puede llamar de esa manera, de vivir en unos tiempos turbulentos en la época de la independencia. Tenemos hoy, invitado a un amigote, a Radagan Luz, a un panel de otros amigotes que se han acercado para participar con nosotros en esta tertulia aristotélica sobre Pierre. Y yo estoy seguro que si Pierre hubiese nacido en una época de Netflix, fuera un personaje con una temporada de una serie de 3 temporadas y un spin-off, de lo cual le hubiese elevado un poco más la altura de genialidad que tenía Pierre para esos tiempos y que hoy está vigente. Entonces, nuestro amigote Antonio, experto en historia sobre Pierre, quien se ha dedicado a estudiar la historia de Pierre como algo, ya como punto de honor. Por ser Pierre el libertador de Guayana, como un personaje que en la historia se ha dicho poco de Pierre. Y nos toca a nosotros hoy reivindicar ese nombre de Pierre. Entonces, bienvenida a todos a este nuevo capítulo de Lorenzo, Antonio y sus amigotes. Antonio. Buenas tardes, Lorenzo, y los que nos acompañan. ¿Verdad que circunstancialmente les voy a decir que yo cuando salí de sexto grado en el Palmar, nuestros padres nos trajeron hasta San Félix. Y por casualidades de la vida, fui a estudiar al Liceo Manuel Piar, que está ubicado en San Félix, en El Roble. Allí me gradué de bachiller y me fui a la escuela militar. Y alrededor de los años, en el año 92 exactamente, me designaron comandante del destacamento 88 en Puerto Ordaz. Pero otra vez la circunstancia, ese destacamento se llama Manuel Piar, cuartel Manuel Piar. Y en Venezuela solamente hay 2 cuarteles con el nombre de Piar. Este de Puerto Ordaz y uno que está en Barquisimeto. Así como, por cierto, solamente hay 2 municipios de los 335 municipios que tiene Venezuela que llevan el nombre de Piar. Aragua de Maturín, allá en el estado de Monaga, donde presuntamente Cedeño lo capturó, o Piar se le entregó en razón de lo que Cedeño les ponía, y Upata, donde él fue jefe de las misiones, después de su cargo como general en jefe de comandante del ejército patriota que triunfó en San Félix y que Piar le entregó a Bolívar allá en el Río Agua el 2 de mayo de ese año 17. Bueno, son circunstancias necesarias, ¿no? En mi familia, mi mamá fue presidenta de una ONG relacionada con el tema de Piar. Y mis hermanos, también se condujeron por esa actividad histórica. Mi mamá asistía a las reuniones que se hacían en el Consejo Municipal por allá en los años 60, que tenían que ver con la creación de una cátedra Manuel Piar, que se pensó colocar en las escuelas en aquellos años. Esa cátedra todavía existe. Recientemente la renovamos con un historiador venezolano que vive en Caracas llamado Aldemar Ovato. Pero bueno, en razón de lo que plantea Lorenzo, es cierto, Piar tenía una genialidad especial. Por un lado era pardo, era hijo de un blanco no mantuano, canario, español. Fernando Piar Lotín se llamaba su padre, y María Isabel Gómez, una indígena de Curazao. Eso le daba la condición de pardo o de mestizo. Pero, por ejemplo, Carlos Sublé, que era primo de él, su padre era un canario como el padre de Piar, pero él se casó con una de las musas caraqueñas
una de las Aristiguietas. ¿Y qué nació de allí? Un mantuano, blanco pues. Bueno, ok, Antonio. Entonces, explícanos así como si nosotros tuviéramos 5 años, cómo un mestizo pudo de alguna manera darle cátedra de estrategia militar a esa casta o a esa raza o esa casta de abolengo que había en ese tiempo. ¿Cómo este muchacho, pues, ya tendría que 22, 23 años, 24 años, o sea, cuando tuvo su inicio en la batalla de Maturín? Pero ¿cómo Piar, cómo se explica? ¿O cómo tú nos explicas a nosotros? ¿Cómo la historiografía nos explica a nosotros? Que poco hemos hurgado en la historia esa genialidad de Piar. ¿En qué consistía la genialidad de Piar? Es muy sencilla, por su origen. El padre era un navegante, era dueño de barcos, cruzaba todo el mar Caribe, todo eso hacía comercio, y el joven Piar fue aprendiendo de eso también. De antemano, pues Piar vivió con su mamá en La Guaira. A los 10 años, por cierto, son expulsados por la autoridad española porque su madre fue investigada en razón de que Gual y España, que habían hecho la penúltima sublevación en Venezuela, pues se habían refugiado en Curazao en la casa de los Piar. Eso lo supieron los españoles y ordenaron la salida de la mamá de Piar y Piar de La Guaira, otra vez hacia Curazao. Y el otro elemento que entra en juego allí es la educación del padre. Piar fue capitán de barco de antemano, pues no solamente fue capitán en tierra, comandante en tierra, fue el único de los patriotas, aparte de Brión, que también era curazoleño, que podía manejar un barco en el mar Caribe, pues tenía su propio barco que se llamaba Manuel Piar. Y los otros elementos que entran en juego allí, bueno, el padre con seguridad tenía acceso a libros diversos, porque navegaban, iban entre un puerto y otro, y podían obtener libros que tenían muchachos posibilidad de leer. La historia romana, la historia de los enfrentamientos. No, y la historia de los militares de la época que ya habían escrito, quizás los mismos libros que leyó el propio Libertador, pues quizás Piar tuvo acceso a eso. Tuvo mucha influencia la Revolución Francesa. Bueno, de antemano ellos están cerca de Haití, pues relativamente toda esa historia también él la tenía. Pero sí, esencialmente, Piar hablaba 4 idiomas, no era un común y corriente, pues. Hablaba... O sea, eso es como hoy, Antonio. Hoy tú puedes hablar 10 idiomas, pero si no eres de la casta o esa clase alta, y bueno, puedes seguir siendo uno de a pie. No, yo creo que más bien es al contrario. En aquella época hablar 4 idiomas no era importante para los efectos globales. Pero hoy, para los efectos globales, que tú hables 2 idiomas ya es sumamente importante. Cualquiera sea, el inglés en la China es sumamente importante, el inglés en Rusia, el inglés, por supuesto, en cualquier parte del mundo, porque es el idioma, junto al castellano, los que más se han difuminado por el mundo, ¿no? Entonces, es cuestión de la visión que haya que darle. Piar, como la propia historia la hemos venido leyendo. En Venezuela, por ejemplo, y en los países latinoamericanos, la historia la hemos leído entre espacios de ir hacia adelante y después los mismos libros, muchos libros, te llevan hacia atrás. No hay una parte cronológica, pero hubo un personaje inglés, por cierto, que vino aquí en 1818 y formó parte de lo que se llamó la Legión Británica, que fueron unos 600 hombres más o menos, contratados allá en Europa, pagados con su contrato y todo, por López Méndez, el embajador que tenía la República allá en Europa, en Inglaterra específicamente. De esos 1000 que contrataron, llegaron 600 y ellos conformaron la Legión Británica. Pero la historiografía, la gente que lee la historia, incluyendo los que lo hacen en estos trabajos similares a por diferentes plataformas, normalmente confunden todo eso, pues. Entonces dicen, por ejemplo, que aquí llegaron 5000 soldados ingleses, y no fue así, pues. Hay mucho de mitología también, Antonio. No, por ejemplo, que Piar era hijo de un príncipe portugués y que por eso no salió totalmente de color negro. O sea,
Hay mucho de Sí, mitología hay en muchas esto, o sea, versiones que comenzaron a rodar precisamente cuando hubo el desencuentro entre Piar y yo no digo Bolívar, porque no hay ningún documento donde haya habido una desrelación de verbo o escrito entre Piar y Bolívar, pero sí entre los que estaban en el entorno de Bolívar. Y pudiéramos nombrar, por ejemplo, a Bermúdez, con el cual Piar, con el cual Piar tenían diferencias. Podemos nombrar a Arismendi, con el cual había muchas diferencias entre Piar y incluso Arismendi. hasta el que lo reclutó cuando era joven, muy joven, que lo alistó en la Fuerza Patriótica. Y No, después tuvo diferencias con él, y muy marcadas y profundas, ¿no? bueno, Estamos hablando del de general Mariño, del general Mariño, correcto. Él también tenía diferencias con Mariño, pero fue... Pero Amarillo prácticamente lo tutorizó, pues fue el tutor de él para ingresar Bueno, a la Fuerza porque Armada. Piar formó parte de los 45 hombres que después de la pérdida de la Primera República se refugiaron en Chacachacare, o sea, reunieron en Chacachacare. Vinieron de todas esas islas donde se encontraban exiliados, se reunieron en Chacachacare y conformaron lo que fue el Ejército Libertador de Oriente. Y Piar formaba parte de ese ejército, cuyo jefe era Santiago Mariño. Pero, por ejemplo, hubo circunstancias especiales. Bermúdez, por ejemplo, en el primer viaje de Haití, donde Alejandro Petión iba a autorizar a Bolívar, o autorizó a Bolívar como jefe de la expedición, Bermúdez lo retó a un duelo porque él aspiraba a ser comandante de esa... Y fue uno de los perdonados por Bolívar. Ahí voy, al final pasa eso. Mariño, por ejemplo, junto con Bermúdez, otra vez en 1816, en la plaza de Guiria, Bermúdez sacó su espada y amenazó al Libertador. Y el Libertador ahí se vio obligado incluso a montarse otra vez en su barco y regresar a Haití por segundo viaje, porque habían perdido todos los recursos que trajeron en el primer viaje. Entonces eso quedó marcado allí. ¿Qué hizo Piar? Que ya era general. Piar le exigió a Mariño, por escrito, hay una carta en este libro, donde, mediante la cual Piar le exige a Mariño que enjuicie a Bermúdez. Pero Bermúdez no lo enjuició. Por eso Piar, cuando se viene para Guayana, después de la batalla de Juncal, del año 16, 27, le dice a todos los generales de Oriente, por escrito, eso está en una carta también ahí en ese libro, le dice que no le cumplan órdenes a Mariño, hasta que no enjuicie a Bermúdez por el intento de insubordinación con el propio Libertador. Esos dos personajes quedaron marcados con Piar allí. En el caso de Arismendi, porque el propio Piar decía que Arismendi era un personaje especial, que se tomaba todos los recursos que le enviaban de cualquier parte y los vendía para su propio peculio, pues. Y eso era voz populi en el ejército. Ok, Antonio, pero ¿cómo, o sea, cómo se demuestra esa genialidad? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cómo evidencias tú la genialidad? O sea, porque vamos a remitirnos a la batalla de Maturín, por decir algo. O sea, donde Piar hace su carta de presentación como militar estratega. Pues. O sea, ¿cuáles fueron los indicios que nosotros podemos encontrar que nos dicen a nosotros que Piar era un genio? Claro. Además de que Piar era un genio militar, con estrategias bien marcadas y que le dieron el triunfo sobre este realista Domingo Monteverde. Sí, correcto. Después de cuando se conforma el Ejército de Oriente, a Piar, junto con el hermano de Bermúdez, Bernardo Bermúdez, teniente coronel, lo designan para que vengan a Maturín. Pero Bermúdez, el hermano, no daba la talla en el ejercicio del comando y se vio obligado a retirarse de Maturín. Y cuando se retira, él es capturado por los españoles rumbo a Cumaná, lo llevan a una hacienda, incluso de un amigo de él, y allá es asesinado. Y Bermúdez le achaca la muerte de su hermano a Piar. Pero Piar, por ejemplo, dio 3 batallas en Maturín, las 3 primeras batallas, y las ganó, siendo capitán. ¿Y por qué Maturín no aparece aquí? Bueno, porque en esta plaza emblemática de Maturín. En esta plaza, Maturín es bastante controversial con respecto a la historia. Y antes de hacer el comentario, lo que dice esta placa, en Maturín hay una calle Piar, pero hay una avenida inmensa, bellísima, que se llama Avenida El Juncal, porque es la historia de la batalla del Juncal que ganó Piar también.
Pero hay una... Que Maturín, la batalla de Maturín es tan relevante como la de Juncal. Bueno, ahí voy, pero hay, por ejemplo, en Maturín un monumento extraordinario de Juana Ramírez la Avanzadora, espectacular, bellísimo. Pero no hay un emblema, a excepción de este, sobre Piar en Maturín. Y Piar dio, repito, hay 3 batallas. La tercera batalla fue contra nada más y nada menos que el capitán general de los ejércitos realistas en Venezuela, Domingo de Monteverde, capitán de fragata Domingo de Monteverde. Aquí en renombre. Esa fue la batalla del Alto de los Godos, también en 1813, fueron 3 batallas continuas. Monteverde decidió venirse porque allá los gobernadores de la provincia de Barcelona habían perdido las 2 primeras batallas y él decidió venir a tomar Maturín y se llevó su derrota. Es más, en esa batalla, el Piar pone en práctica por primera vez en Venezuela la táctica de vuelvan caras, que la historiografía venezolana se la coloca a Páez, allá en los llanos, pero fue en Maturín, que es donde él practica por primera vez. Monteverde sale derrotado, herido, tiene que huir a Caracas. En un brazo, ¿no? Creo que fue un brazo que le... En un brazo, y de ahí tuvo que irse para España, como se fueron todos los capitanes generales. Todos se fueron vivos, los capitanes generales. Los 2 últimos fueron Pablo Morillo, que se fue en el año 20 después de firmar la capitulación allá en Santa Ana, Trujillo, y los acuerdos de regulación de la guerra, que debió haber sido una capitulación, pero la historiografía nuestra y los elementos o actores de ese acto la llamaron así, pues, acuerdos de regulación de la guerra y la otra, fueron 2 eventos ahí. Bueno, ya les explico lo otro, ya lo dije anteriormente, pero no la llamaron capitulación, como si la llamaron la de Miranda, ante el mismo ante Monteverde, ¿no? Claro. Cosas de la historia. Por eso es que la historia es controversial. Bueno, por eso ahí Bolívar en el manifiesto de Cartagena explica muy bien cuáles fueron las razones de esa pérdida de... Pero bueno, eso no es lo que viene al caso. El caso es que donde yo quiero que nos direccionemos la tertulia aristotélica que te dije al principio, es por qué Maturín entonces se considera una victoria para Piar. ¿Por qué? O sea, si Piar estaba allí en Maturín y Monteverde vino a tomar Piar, o sea... Y se fue derrotado. Se fue derrotado. Entonces ahí es donde yo quiero ver, o sea, dónde estuvo la genialidad de Piar. Bueno, pero... ¿Por qué Piar se es considerado que allí fue su carta de presentación como militar para continuar con las demás... su demás ruta, pues. Su demás ruta, pues, o sea, ¿cuáles fueron los elementos? Bueno, primero las tres triunfos seguidos, continuos. O sea, fueron 3 triunfos seguidos, ¿en qué tiempo se hizo eso? 1813, alrededor de 5 meses. 5 meses. Ese es el tiempo que tardo yo de ir a pie, desde mi casa hasta la casa de mi suegra. A pie. A pie. Bueno, sí, o sea, pues tú todavía andas lento, pues, y la edad, todo eso te ayuda. No, pero bueno, oye, bueno, te ayuda a andar más lento. Estoy tratando de más o menos espacialmente de ubicarme en el tiempo, cómo Piar, oye, entonces hay una genialidad extraordinaria. El tiempo que logró esa... Es más, te voy a decir una cosa, en esa tercera batalla que se llamó la batalla de los Altos de los Godos, así se llama todavía ese territorio, Alto de los Godos en Maturín, ahí entró en juego por primera vez Juana Ramírez la Avanzadora, que se dice era hija del general Andrés Rojas, quien era el responsable de esos territorios posteriormente a esas batallas y que al final fue gobernador incluso de la provincia de Maturín, del departamento de Maturín. Y ahí entró en juego también por primera vez, ahí la genialidad de Piar, los indígenas de Maturín, a la orden de un cacique llamado Guanaguanare. Esas 2 figuras de los indígenas y de Juana Ramírez la Avanzadora, que era parda también, como Piar, la historia misma los ha separado. Usted agarra una efeméride de Juana Ramírez la Avanzadora y no nombran a Piar, pero Piar fue su comandante allí. Sí. El otro elemento que es bueno dejarlo en claro, de cuando Piar ratifica esa táctica de vuelvan cara, es en el Juncal, el 27 de noviembre de 1816. Incluso hay un cronista de Bolívar, sobre Bolívar, llamado Francisco Conde, que llegó a coronel, que estuvo aquí con Bolívar en Guayana, pero no participó en la batalla,
que hace una cronología de esa batalla del Juncal y dice que Piar salió huyendo hacia Maturín y después que llegó a Barcelona se recordó que estaba en la batalla, cosas así como esta, pues. Y después exigió el triunfo una vez que llegó al Juncal. Pero eran como diría, crónicas que iban contra el hombre que iba insurgiendo por la genialidad que tenía. Ahora, en el caso de Guayana, Bolívar, ¿con quién se viene para acá? Con gente de Bolívar, porque Piar no tenía ejército él. Piar era especialista en armar los ejércitos, en conseguir la gente y armar los ejércitos. Pero, bueno, tuvo la oportunidad de participar en 13 batallas. De esas 13 batallas, perdió una sola, que la perdió en Cumaná, en un lugar llamado Salado, contra Boves. Y fue la única, en todo caso, pues la segunda batalla donde iba con más ventaja numérica de soldados. Ya tuvo que haberse leído a Sun Tzu, El arte de la guerra. Porque, sí, es que... Porque o sea, ahí una de las cosas, tuvo que haber conocido la topografía al pelo para poder diseñar la estrategia y mantener Maturín en este caso, pues, ¿no? O sea, sí, conocía todo Oriente, conocía el terreno, tenían la ventaja de conocer el terreno. Pero date cuenta, en el caso de Páez participó en 41 batallas. Pero después del año 16, 17, 18 más y 19, 41 batallas. Sí. Perdió alrededor de 11. Pero Bolívar en todo el proceso de independencia en Venezuela participó en 21. Pero cuando completa las que fueron en el sur, bueno, llega alrededor de 28 o 30 batallas, ¿no? Lo que sí es cierto es que Piar tiene una peculiaridad que no encontraba asidero con el resto del ejército bolivariano, claro. Porque los 10 generales en jefe, los 11 generales en jefe, de los 10 que habían, solamente había uno que no era mantuano, no era blanco. Claro. Estamos hablando de Miranda, porque a Piar le tocó trabajar con Miranda en el inicio, en 1811, 1812. Estaba recién graduado de una escuela de marinería que había en Puerto Cabello. La supremacía blanca. Sí, bueno, porque a fin de cuentas eran los jefes, pero eran jefes blancos. Y su entrada allí fue producto no de circunstancias propiamente. Y los europeos para ese tiempo decían que ellos eran los que marcaban la era civilizadora del mundo. Sí, correcto, pero en el caso de Piar, la ventaja de Piar poder entrar allí era su condición de marinero, de capitán de barco. Eso lo hizo la diferencia. Y por eso llega general en jefe. Sí, es el número 6. General en jefe porque los mismos soldados lo elevaron a eso. Bueno, y Bolívar tiene que lo ratifica cuando llega aquí a Guayana el 2 de mayo de 1817, allá en el Río Haro. Piar no movilizó todo su ejército, pero Piar esperó a Bolívar en el Río Haro y allí le hace entrega formal de su ejército y es donde Bolívar lo reconoce como general en jefe. Pero hay algunos historiadores, gente experta que ha leído muchísimo todo. Pero entonces, por ejemplo, dicen que en el Río Haro Bolívar fue reconocido por las tropas y por la gente de Guayana. La gente de Guayana todavía estaba muy lejos del Río Haro. La gente de Guayana, los españoles estaban todavía en el castillo de San Gabriel en estado de sitio. Sí, quien lo recibió fue Piar, pues. Si el carro de Ciudad Bolívar a El Haro son como una hora, ¿no? No, más. Hora y media. El carro. Claro. Bueno, imagínate tú en ese tiempo. Todavía les tocaba pasar el río Orocopiche. Claro, y Bolívar pasa por allí casi en época de invierno. Sí. Bueno, hay mucha historia que contar, Antonio. Entonces, ¿cómo fue el hilo, la línea de tiempo entre Maturín y el Juncal? ¿Cómo se dio ese proceso allí? Bueno, esas 3 batallas de Maturín le dieron un hándicap a Piar. Pues su carta de presentación. Sí, su carta de presentación. Ahí llega coronel y ya el año 16 era general de brigada, ya cuando se reunieron todos, que Bolívar regresa, que se da el congreso allá en Margarita, y posteriormente con la batalla del Juncal, ya ahí lo llamaban, ya era general de división y ahí comienzan a llamarlo general en jefe. Pero lo interesante de todo era cómo Piar, a pesar de que, repito, no era venezolano, podía desenvolverse con el negro, con el indio, con el resto de los pardos que habían allí. Estamos hablando de negros, indios, pero habían pardos, mestizos, hijos de o hijos de blanco con entre ellos.
¿cómo lograba llamarle su atención? La historiografía dice que Piar era un hombre de mucho carácter y que normalmente se ponía bravo muy rápido, pero que volvía otra vez a recoger sus espacios y andaba con sus soldados para arriba y para abajo. Era lunático, dice en mi pueblo. Bueno, ¿cuál es por tuyo? Por lo mismo, Pata. Oye, yo no creo que en Upata casi no se ve la luna. No, Upata es la metrópoli cultural de Venezuela. Bueno, ahí al final de cuentas... El único punto negro que hay allí fue el presidente que sacamos de ahí, pero bueno, lo demás ahí está Alejandro Otero, está poetas renombrados, el mismo... la señora Lezama. La señora Lezama. Bueno, Tavera Costa tuvo mucho énfasis en Pata, ¿no? Sí. O sea, aun cuando viene de otro lado, pero Pata es considerada metrópoli cultural de Venezuela, porque cuando Pata habían 11 grupos teatrales, en Venezuela solamente había en Caracas y habían 2 o 3 grupos teatrales. Entonces, no, Upata era espectacular. A mí cuando yo me gradué de subteniente, en el año 1976, tuve la buena suerte que me mandaron para Upata. Y mi hermano Alejandro, esto es un inciso. No, bueno, no, era parte de Victoria de Piar también. Se había graduado recientemente de cura en Roma y lo mandaron para Upata. Pero era espectacular un domingo en Upata, porque la iglesia se llenaba de mujeres. Aquello era espectacular. Bueno, el único cura que yo conozco que divorcia se llama Alejandro Valdés. ¿Y lo divorciaron también? Ah, bueno. Sí, al final. Pero bueno, Upata incluso fue el inicio de todo el proceso que llevó al final a Piar al paredón. Bueno, no lleguemos al paredón todavía. Vamos un poco a la ruta esa de Maturín, El Juncal y San Félix. O sea, el Maturín, carta de presentación de Piar. El Juncal, es como la estrategia militar con mucha genialidad. Y la de San Félix es la consagración de Piar como estratega militar. Sí, la obra maestra. Sí, correcto. Mira, pero lo que te quería decir cuando hablamos de la historiografía es, por ejemplo, esta placa que está en esta plaza, que dice General Manuel Piar, 1780-1817, pero no es hasta en esto se equivocan, ¿ves? Porque es 1774 cuando él nace. Claro. Oye bien, en Maturín, homenaje de la municipalidad del distrito Maturín al vencedor del Juncal y San Félix. Y obvia los 3 triunfos que Manuel Piar obtuvo en Maturín, y venciendo nada más y nada menos que a Domingo de Monteverde. Pues el primer bobe que llegó aquí se llamó Domingo de Monteverde. Sí. El segundo bobe fue el bobe que conocimos y el tercer bobe fue Pablo Morillo. Y la historiografía de Monagas hace esto. A lo mejor, oigan bien, también eso yo lo entiendo. Los documentos históricos donde aparecen las campañas de Guayana especialmente, que fueron los que recogió Daniel Florencio Oliari entre 1831 y 1854, que fueron editados por primera vez en 1879 por Antonio Guzmán Blanco, se mantuvieron casi al margen de la gente. Y los historiadores, incluso en sus trabajos, la mayoría, no toman a Oliari como fuente principal de todo lo que es la historia de la independencia en Venezuela, sino que toma a otros historiadores que nacieron posteriormente y que consiguieron esos documentos en la mano, tuvieron acceso a esos documentos y escribieron a su manera. Pues, como lo hizo, por ejemplo, Lecuna. Lecuna en sus obras no menciona a Piar. En un pedacito por allá de lo que yo leí de ese año 17 menciona a Piar, pero muy pequeño. Eso también tiene que ver con el hecho de que Piar no entró al Panteón Nacional en 1874, claro, cuando el primer cenotafio que construyeron, el primer huequito, vamos a decirlo así en criollo, era el de Piar. Claro, había un reglamento que tenía que ser el cuerpo físico, los restos físicos. Pues. Sí, el Piar nunca lo encontraron. Nunca lo encontraron, bueno, hasta que el presidente Chávez modificó en el 2006 el reglamento del Panteón Nacional y lograron entrar una cantidad de figuras históricas en Venezuela y Oye, ya del año 22. Está bien, mira, fíjate tú, Antonio. Oye, ¿cómo Piar, cuando yo te hablaba de la topografía que tuvo que haberse leído Sun Tzu, cómo conocía la topografía, los caminos,
Sí, los caminos más La cortos ruta. para. Sí, las rutas, ¿cómo las conocía? Era como un juego de esos de hoy día de videojuego, ¿no? De desbloqueo de mapas. O sea, el tipo. Ahí es donde yo digo que Pierre tenía su genialidad o se centraba su genialidad. ¿Cómo desbloquear? Hoy los muchachos se meten en un videojuego y desbloquean un mapa en el mundo y atacan y saben, o sea, y diseñan estrategias. Imagínate tú, Pierre, sin esos recursos tecnológicos, ¿cómo lo hizo en ese tiempo? Bueno, hay que entender algo, es que los genios, vamos a ver, incluyendo a Bolívar, no trabajaban solos. Ellos tenían un ejército. El ejército no era un nombre. O sea, tiene capacidad de formar equipo. Correcto, pero el ejército no era un nombre, eran hombres con sus diferentes grados dependiendo pues del tamaño de la unidad militar. Entonces, más bien la genialidad estaba en cómo individuos como Piaro, Bolívar, o Bermúdez, o Mariño, o Francisco de Miranda, no solamente aquí en las 2 batallas que dio, las 3 batallas que dio aquí, sino fuera, allá en Francia, allá en Estados Unidos de Pensacola, en Berny, allá en Francia y también en Rusia, cómo tú hacías para controlar 1.500 hombres, o 700 hombres, o 2.000 hombres, que fueron, por cierto, los 2.200 los que actuaron en San Félix. Y que no les pagaban, no había dinero. Aunque, bueno, bien bueno que tocas ese tema, porque una de las cosas que hizo Bolívar en Guayana, de las 14 cuestiones que yo he logrado redactar y que los he estado publicando por ahí sobre la estancia de Bolívar en Guayana, donde pasó 2 años y 7 meses, fue el lugar de los 13 años de guerra donde más pasó tiempo, en Guayana. Pero esa historia ha sido escondida. Y es muy sencillo, lo voy a poner. Mestizo. No, el tema de Piar entra en juego aquí, del fusilamiento y todo ese proceso. Pero, por ejemplo, Bolívar aquí, con los recursos que habían aquí en Guayana y que fueron capturados por ellos, los españoles que huyeron, pudo pagar los haberes militares de todos los militares en Venezuela. Claro. Pero eso la historiografía no lo dice. Está bien, no lo señala. No, está bien. Sí, está bien, porque al final Pierre era un mestizo, hermano. ¿Cómo? Era un mestizo. No, el problema no era ser reconocido por la casta. Ya, pero ya no era cuestión de Pierre mestizo. Era lo que consiguió Bolívar aquí en Guayana. Porque, bueno, hay que decirlo, y repito, en este libro están las cartas donde Bolívar le pide a Pierre desde enero del año 17, después que estaba aquí en Guayana, que se regrese a Barcelona, 93 días de viaje, que no haga la campaña de Guayana, que deje eso como está así, porque Bolívar quería tomar el poder por Caracas. Al final Bolívar se viene para acá el 2 de febrero. Eran los enfoques desde el punto de vista estratégico que él tenía, que eran válidos. Donde había diferencia. No había diferencia. Era una orden que le estaba dando Bolívar a Piar. Está bien. Y no cumplir esa orden hizo el delito, claro, de insubordinación. Uno de los 4 que le imputaron, que fue el único que Piar cometió. Yo también lo hubiese fusilado, pero hay algo interesante. Pero después Piar se dio cuenta y fue a entregar el ejército ya al aro. No, vale, es que después del triunfo... Oye, no tengo más nada que hacer. Bolívar, no es así tampoco. O sea, Cachicamo trabajó para Lapa. No es así tampoco. ¿Cómo es, pues? Es cuestión de disciplina de los hombres. Y Piar era un hombre disciplinado. Bueno, no fue tan disciplinado que encontró esa... Bolívar encontró esa fisura en él y le dio la cuestión de insubordinación. El tribunal le dio su cuestión de insubordinación. Está bien, porque es que tú puedes cometer un delito con algún fin. Pero no deja de ser un delito. No deja de serlo. Yo repito, yo también le hubiese hecho el expediente y lo fusiló, pero por insubordinación. Pero hay algo interesante. ¿Y cuál diferencia hay entre subordinación y lo otro? O sea, los otros... Bueno, insubordinación es que... Al final fue fusilado. Ya va. Insubordinación es que yo no te cumpla una orden a ti. Yo soy tu jefe. Bueno, tú no me cumples una orden, tú te insubordinas y yo te puedo sancionar de acuerdo con normas que hay escritas. Pero Bolívar, antes del enjuicio, hizo aquí en Guayana un código militar para enjuiciar a los militares del ejército. Y empezó a hacerlo. En junio creo que empezó a hacerlo. No, 7 días antes firmó ese decreto. Pero lo interesante es, con el tema de por qué va a juicio Piar, es que
el poder que había, coño, era supremo, pues. Por ejemplo, a Piar lo involucran en que tuvo que ver con el Congreso de Cariaco. Pero cuando le disparó los barcos en Altamar, esa es otra, pero Piar estaba aquí, ¿cómo va a tener incidencia en Cariaco, pues? El Congreso de Cariaco fue en mayo de ese año, pero ¿quiénes conformaron? ¿Quién organizó mensajes por WhatsApp? No, ¿quién organizó el Congreso de Cariaco? Lo organiza Mariño. Y Mariño le quita el poder político a Bolívar y coloca tres presidentes o vicepresidentes, igualito que en 1811. Prácticamente el Congreso de Cariaco fue el segundo Congreso de Venezuela y no el segundo del Congreso de Angostura, que será el año 19. ¿Me explico? Esto para que los que nos escuchan también puedan investigar y puedan sopesar eso. Pero ese Congreso nombró tres vicepresidentes. Para el momento en que Bolívar le pide a Brión que se venga para Guayana, cuando ya él se venía, que no me dejaste de explicar por qué se viene Bolívar de Barcelona para acá, pero ya lo voy a hacer. Brión tiene que pedirle permiso al presidente que estaba de turno allá en Margarita para poder sacar los barcos y venirse para acá, para Guayana. ¿Por qué se viene Bolívar para acá el 10 de marzo? Hay otras personas que tienen otra fecha, incluyendo investigadores recientes, pues, pero esto están escritos en los documentos que sacó Daniel Florencio Oliares en la campaña de Guayana. ¿Por qué se viene? Porque en Unare había un coronel español de apellido Aldana con 2.500 hombres e iba a atacar a Barcelona. Eso lo sabía Bolívar. Y el otro tema que ayuda a esto es que él estaba peleado en ese momento con Mariño y como tal fue, Mariño no apoyó a Freites cuando hay el ataque contra la Casa Fuerte en Barcelona. Ahí no quedó nadie vivo, pero ya Bolívar estaba aquí y se trajo 200 o 250 hombres de los que habían allá en Barcelona. Y esa historia es bueno que la conozcan. Ahora fíjate tú, Antonio, ¿cuántos hombres participaron en la batalla de Maturín por parte de los patriotas y cuántos por los realistas? Ahora, en esa época estaba comenzando la guerra, 300 hombres, 250 por parte nuestra, pero ya los españoles tenían más. Eso fue Maturín. Los españoles tenían mejor armamento. Claro, mayor pertrecho, los caballos estaban en silla, los nuestros andaban tenía una debilidad, que ellos eran frontales en los ataques, ellos eran así, con las gringolas cerradas, pues no el español. El español. Claro, el español porque ya tenía una doctrina de ataque que no la modificaban, difícilmente la modificaban. Sí, pero diferente a esta especie de guerra de guerrilla que hizo la gente del Libertador desde el principio y los de Mariño en Oriente, que fueron practicando ejercicios diferentes para poder controlar. ¿Cómo se hizo la de Juncal? ¿Cómo fue? No, la de Juncal fue una guerra frontal, comenzó por los flancos. ¿Cuántos nuestros y cuántos de ellos? Alrededor de 1.800 de ellos y 1.200, 1.300 de los nuestros. Hay una diferencia. Siempre hay diferencia. Siempre hay diferencia. Y aparte, ¿no? En este caso. No, y aparte de que en el caso del ejército venezolano, en ese momento venía de la derrota que había sufrido Bolívar al regreso de su primer viaje de Haití en Ocumare de la Costa. Y apenas 600 hombres salieron con MacGregor hasta Barcelona. Y venían siendo perseguidos por Morales. Por eso es que se da la batalla, porque esa persecución, Morales llegó hasta Barcelona, pero Piar logró subir desde Cumaná hasta Barcelona, se consiguió con la gente que traía MacGregor, se unieron y se dio la batalla. Incluso ahí hubo problemas también, porque Piar era el general más antiguo de Oriente, pero MacGregor pretendía dirigir Vamos a San Félix. ¿Qué pasó en San Félix? San Félix fue una batalla premeditada. Piar planificó aquello casi a la perfección. O sea, es su obra maestra. Es su obra maestra. Piar incluso le dijo al Libertador cuál era el día de la batalla. Cuando el Libertador salió de aquí de Guayana el día 6 de abril, después de su primera entrada aquí, que hizo el 4 por Soledad, hoy Ciudad de Orinoco. Que era la parte más angosta que había en ese... Claro, cuando Bolívar llega de este lado de la costa, de la orilla del río, es atacado por una escuadra española y le quitaron el barco y todo, pero él logró salir. Él logró salir y bueno, Piar, como no le había avisado a Piar que venía, pues Piar no lo estaba esperando allí. Sin embargo, ya un capitán había llegado hasta el cuartel de Piar, adelantado, y Piar venía en búsqueda del Libertador. Le pasó 2 días allí, en un sitio llamado San Miguel, donde Piar tenía su cuartel general.
Casualidad que también en Casa Coima, el lugar donde Bolívar tuvo su cuartel general, se llamaba San Miguel. A la orilla del río. ¿Por qué a la orilla del río? Bueno, porque ahí podían atracar los barcos de Brión, que los tenía a la mano por ahí, de ahí podía salir de inmediato, pues sin ningún problema. Y que esa obra maestra de Piar consistió primeramente en los dos asedios que hace, los dos estados de sitio. Uno en el Castillo San Gabriel, en Angostura, que ese castillo desapareció, pero todavía quedan indicios. En la casa donde funciona la Secretaría de Cultura, ahí hay una especie de túnel que venía a ese lugar. Y todavía usted entra y huele, pues era una especie de cárcel donde metían gente que moría allí. Huele a tufo, pues, tiene tufo. Yo pensé que decía que huele a azufre. No, tufo muerto. Y el otro estado de sitio es el que le aplica en los castillos de Guayana. Esos dos elementos hicieron que los españoles no tuvieran acceso a territorio a buscar comida, pero tampoco le era fácil ir a buscar comida, a pesar de que tenían los barcos al otro lado. Claro, por eso ese estado de sitio duró desde enero hasta agosto, el 6 de agosto de ese año 1817. Está bien. Bueno, Antonio, ya tenemos la obra maestra de San Félix, de Piar. Al final, Piar fue fusilado, o sea, fue el primer cancelado de la historia independentista de Venezuela. Si lo podemos llamar de esa manera. Sí, fue el primero. El primer cancelado. Bueno, ya va. Primero fue José Félix Rivas, después de la caída. Pero para relacionarlo, José Félix Rivas, al término de la Segunda República, en 1814, sale a Caracas y extrañamente alguien lo denunció ante los españoles y los españoles lo capturaron. ¿Qué pasó con José Félix Rivas? José Félix Rivas, podemos recordar que el año 16 detuvo a Bolívar en Carúpano porque el ejército patriota, que después de Mariño y Bolívar, los más antiguos eran Piar y Rivas, le reclamaban el no haber obtenido triunfo. Y de ñapa, valga la expresión, ese año 16, el español Bianchi, que era un italiano de apellido Bianchi, que le alquilaba los barcos a la República, al ejército venezolano, les robó el dinero en un barco y salió rumbo a Margarita, tenía que pasar por Palpatar. Se fue corriendo. ¿Y quién era el comandante de Palpatar? Se fue corriendo con los reales. Se fue con los reales. Y lo venía persiguiendo Bolívar en otro barco con Mariño. Pero ¿quién era el comandante de Palpatar en ese momento? Piar. Como esos barcos no se pararon en el puerto, que era obligación hacerlo, Piar los cañoneó, pues. Y quedó eso para la historia escrito de que Piar cañoneó nada menos que a Mariño y a Bolívar. Bueno, eso Antonio, lo vamos a dejar para otro capítulo. Interesante desde mi punto de vista la conversación. No podemos agotar toda la historia porque hay bastante historia que contar, bastante historia. Y que podemos dejar como reflexión para nuestros seguidores, para estos amigotes que nos acompañan. Vamos a tener para el próximo capítulo la entrega del ejército de Piar a Bolívar en el río Aro. Correcto, mira, pero es buena la reflexión en el sentido siguiente, que 200 años después nosotros estamos en una situación de guerra, de preguerra, una guerra extraña porque no ha sido formalizada de acuerdo con el derecho internacional, pero nos han puesto en las costas destructores norteamericanos, submarinos norteamericanos, soldados norteamericanos, y nos han inducido a través del miedo y el terror a la población, claro, a un posible ataque. Indudablemente, desde mi punto de vista, es bueno que la gente también reflexione de lo que pasó hace 200 años y lo que hoy nos está pasando. Eso es interesante. Haremos esa analogía en el próximo capítulo de Lorenzo, Antonio y sus amigotes. Entonces los invito para que el próximo podcast tengamos a nuestros amigotes y podamos de alguna manera abordar el tema de la entrega del ejército de Piar a Bolívar en el río Aro. Muchas gracias.